Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Edgar Sánchez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores. Díganos, ¿cuál es el motivo de esta marcha? Bueno, esta es una de las varias marchas y protestas que está habiendo en este momento en el país, en protesta por el creciente número de asesinatos que están ocurriendo en Ciudad Juárez y particularmente el caso de la compañera Susana, que fue brutalmente asesinada hace un par de días, pero está antes, hace unos meses, el caso también de otra activista de derechos humanos, la compañera Josefina Reyes, y después la compañera Marisela, madre de una víctima misma de la violencia feminicida en el caso de Chihuahua, ¿no? Y con la gravedad, además, de que con el caso de Susana, como antes el de Josefina, las agresiones ahora están yendo contra activistas y defensoras de derechos humanos, no solamente, digamos, en general mujeres, sino en particular también activistas y defensoras, ¿no? ¿Qué otras acciones se van a realizar? Bueno, mañana va a hacerse una protesta en la Procuraduría General de la República, ¿no? Porque en todo esto nosotros señalamos que hay una responsabilidad del gobierno federal, ¿no? Y de los gobiernos estatales también, por supuesto, ¿no? Es una combinación porque el fenómeno del feminicidio, como se sabe, ya existía antes de la llegada de Calderón, pero como nunca fue castigado, como se mantuvo en la impunidad el caso del múltiple de feminicidio en Chihuahua y en Ciudad Juárez, la regla que ocurre con esto, cuando hay impunidad, el crimen se repite, ¿no? Y se extiende, ¿no? Estamos viendo ya de que no es solamente Chihuahua y Ciudad Juárez, son los casos más emblemáticos, digamos, por la antigüedad, especialmente el caso de Ciudad Juárez, pero según los datos, por ejemplo, en el Estado de México, que rodea a la Ciudad de México, hay un número de feminicidio mayor que el de Chihuahua, ¿no? Y en el caso del Estado de Colima, acaba de salir también un manifiesto de las compañeras de organizaciones feministas y de derechos humanos de aquel estado, denunciando el creciente número de agresiones y violaciones a mujeres en aquella entidad, que si tú lo ves, son puntos muy distantes uno de otro, ¿no? Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos, el Estado de México rodeando la Ciudad de México, Colima en la costa occidental junto al Pacífico, es decir, que estamos frente a un problema nacional, ¿no? Entonces, como no se castigó eso, no se paró, entonces se está extendiendo, ¿no? Pero ahora se complica con la instalación del gobierno fraudulento de Felipe Calderón, ¿no? Cuando declara lo que él llama la guerra al narcotráfico. ¿Quieres que esperemos un momento? Porque va a guardar un minuto de silencio. Marisela vive, la lucha sigue. Susana vive, la lucha sigue. Marisela vive, la lucha sigue. Susana vive, la lucha sigue. Una asesinada más. Entonces termino completo esta idea que te decía. A la experiencia de feminicidio previo se suma entonces el fenómeno político también más general de la llegada de Calderón. Como se instala como un gobierno fraudulento, sin legitimidad, entonces inventa un enemigo supuestamente externo a México todo, ¿no?
el narcotráfico, la delincuencia organizada, para tratar de darle legitimidad a su gobierno, diciendo, frente a esto no hay que ser mezquinos, debe haber unidad nacional, ¿no? Y entonces supuestamente criticarlo es una mezquindad, ¿no? Y entonces todos deberíamos estar unidos con el gobierno en contra del crimen organizado. Entonces la guerra contra el narcotráfico, término que ahora se arrepiente de haber dicho, porque dice que no es cierto, que nunca dijo, cuando todo el mundo sabe que así lo dijo, la guerra contra el narcotráfico tiene un objetivo político en su origen, ¿no? Que es el de dotarle esa legitimidad que no tiene producto del voto el gobierno de Calderón. Pero al hacerlo, entonces abre el proceso de militarización del país, ¿no? Y como dicen varios, golpea el avispero sin saber qué significa eso y le declara la guerra al narcotráfico, el narcotráfico le toma la palabra, ¿no? Pero además el narcotráfico ya estaba infiltrado en el propio gobierno en diversas estructuras. Entonces se combinan las dos cosas, porque con la militarización, entonces lo que estamos viendo es un atropello y violación a los derechos humanos por donde va pasando el ejército, ¿no? No es solamente la policía, es el ejército, ¿no? Y no es solamente el caso de Ciudad Juárez, son todos los crímenes. Ellos hablan de 28,000 muertos. Bueno, decimos nosotros, en una guerra hay enfrentamientos entre dos partes, ¿no? Eso es lo común que entendemos por una guerra, una pelea entre dos, ¿no? Los casos de enfrentamiento así, como el que hubo anoche en Jalapa o antes en Cuernavaca, son los menos. La mayoría de los casos son ejecuciones, es decir, asesinatos, ¿no? En donde una fiesta de 15 años en Ciudad Juárez, ¿no? Entran y los matan, los fusilan incluso, los paran contra la pared y los matan. Eso no es una guerra, ¿no? Eso es una ejecución, ¿no? O personas que van por la carretera de Nuevo Laredo a Reynosa y hay un retén militar, se paran o no se paran, están los dos casos, ¿no? Y los matan, ¿no? Eso tampoco es una guerra. Incluso de sectores de la alta burguesía, ¿no? Como los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Tampoco es un enfrentamiento, mandan a esos estudiantes, ¿no? Y el gobierno, un poco como en el caso de Colombia y como otros casos de criminales similares, habla de que va ganando la guerra al narcotráfico y su medida es el número de muertos, ¿no? Como si todos los muertos fueran delincuentes, ¿no? Por eso la protesta de mucha gente, ¿no? De madres y padres de familia, de muchachos asesinados así, que inmediatamente desde el estúpido de Calderón hasta los gobernadores y otros funcionarios dicen eran delincuentes, ¿no? Murieron en un enfrentamiento, ¿no? Pues no son delincuentes, no eran sicarios, luego tienen que pedir disculpas y decir, bueno, no, resulta que sí eran estudiantes, y eran buenos estudiantes, y eran deportistas, o fueron una fiesta de 15 años, ¿no? Entonces, el grueso de esos asesinatos, de esos homicidios, son ejecuciones, ¿no? No es producto de una guerra, y entonces lo que está ocurriendo es que la militarización está trastornando la vida del país porque está imponiendo una dinámica de violación a los derechos humanos terrible, ¿no? Y junto con eso, sí, la acción del narcotráfico y los enfrentamientos con las bandas del narcotráfico, pero ellas mismas dicen, varias de esos cárteles, ¿no? Que es porque el gobierno está apoyando a una banda del narcotráfico contra las otras bandas, ¿no? Y que ataca a unos y a otros no, ¿no? Es muy probable porque la infiltración del propio narcotráfico dentro de las instituciones del aparato estatal está ahí, ¿no? Y ese es el tercer elemento. Hay una putrefacción de la sociedad y del Estado mexicano, ¿no? Un debilitamiento de las instituciones en cosas que ya ellos mismos reconocen. Hay un número gigantesco de municipios que admiten que están controlados por el narcotráfico, es decir, que ellos ya no controlan. Hay municipios y regiones del país controladas por el narcotráfico, en donde hay pueblos de Durango que la mayoría de los hombres fueron secuestrados, ¿no? Y el resto de la familia se va a Estados Unidos, ¿no? O zonas en donde ellos imponen toque de queda, ¿no? Y ya no en pueblitos de la serranía de Sinaloa, con los famosos narcotraficantes que hasta corridos les hacían porque metían la luz y diversos servicios a sus pueblos. No, en ciudades del tamaño de Cuernavaca o de Monterrey, ¿no? La tercera o cuarta ciudad de importancia del país, ¿no? En donde de repente, incluso frente al informe del gobernador, en el caso de Nuevo León, pueden bloquear avenidas céntricas de la ciudad de Monterrey. O en Cuernavaca, donde en 2 ocasiones ya han dicho el viernes a partir de las 6 no salgan de sus casas, por favor, porque vamos a hacer algo, ¿no? Y
Y lo peor es que la gente se queda, tiene que respetar el decreto de toque de queda impuesto por ellos, ¿no? O otro ejemplo, las cárceles, ¿no? Que han perdido el control ellos también, ¿no? Cárceles, son 10 prisiones, creo que se ha habido fugas, ¿no? Pero no solamente las fugas, sino incluso aquellas como en la frontera de Coahuila y Durango, en donde los presos son presos en el día y en la noche pueden salir en camiones de la penitenciaría con las armas de la cárcel a matar a otros y regresar a cenar en la cárcel tan tranquilos, ¿no? Y dejar ahí las armas mismas de la propia penitenciaría, ¿no? Están perdiendo el control, ¿no? O sea, hay una descomposición gigantesca, ¿no? Que es cierto, como dicen algunos, que parece como una posición ultimatista, las soluciones, no puede haber soluciones parciales, ¿no? Es la tragedia de las compañeras en Ciudad Juárez. Se piden, como dicen las ONGs, medidas cautelares, ¿no? O sea, protección. Pero resulta que los que te protegen son agentes judiciales, ¿no? Y frecuentemente son ellos mismos los que están involucrados en las agresiones, ¿no? Y eso está haciendo que mucha gente mejor se vaya, ¿no? De la ciudad, ¿no? De Ciudad Juárez, que está yéndose mucha gente, ¿no? Entonces, obviamente ahí la solución no está. Sí tienen razón los que dicen es necesario un cambio, ni siquiera de gobierno, sino de régimen político, porque esto se está descomponiendo, ¿no? Pero tampoco podemos decir a la gente revolución o cambio del régimen, ¿no? Porque todos los días hay que de todas maneras protestar y tratar de frenar esta pesadilla que está haciendo lo que está ocurriendo en México y que está muy ligado a la existencia de este gobierno espurio de Felipe Calderón, ¿no? Y entonces por eso la necesidad de unirse en acción múltiple, ¿no? Como la protesta que están empujando hoy las compañeras y que vamos a seguir haciendo mañana, pasado, ¿no? Porque las compañeras dicen ir a poner mañana veladoras a la PGR. Si eso tiene que ver con la experiencia de Chihuahua, le pusieron veladoras, ¿no? Y se las han quitado, ¿no? O sea, ya una protesta así de ese tipo van y las quita la autoridad, ¿no? Y un estúpido diputado priista dice, ¿para qué vienen a poner veladoras aquí? Es un negocio de las ONGs, dice, ¿no? Porque compran muchas veladoras, ¿no? Y piden dinero a Estados Unidos para comprar veladoras, ¿no? No, si quieren rezar deberían encerrarse en la catedral, ¿no? Y ahí rezar y no aquí, no en la calle, no en la plaza pública, no, es al revés, ¿no? Es al revés exactamente. Lo que ellos quisieran es eso, que la gente se resignara, ¿no? Que tomara la visión religiosa de que a lo mejor hay otro mundo después y todos los que fuimos buenos vamos a estar allá y los malos no. No, nosotros decimos, no, hay que luchar ahora, urgentemente, este es el momento de hacerlo, no es el de resignarse, no es el de esperarse a otra vida, es pelearla e impedir la brutalidad que existe el día de hoy, ¿no? Y eso es solamente en la calle, en la vía pública, en la lucha, ¿no? Ni modo, es una bronca porque es una afrenta muy grande el de que ya a las activistas mismas, como Susana que dice, ni una más, ¿no? A ellas también las estén matando, ¿no? Pero no hay otra salida, ¿no? No puede ser la resignación, no puede ser la gestión con las autoridades, no puede ser un milagro, tiene que ser la lucha y tiene que ser en la calle y la acción cada vez más decidida. En ese sentido son un ejemplo las compañeras jóvenes, mujeres de Ciudad Juárez, que en esa terrible condición siguen saliendo a la calle, ¿no? A hacer manifestaciones, marchas pequeñas, pero de todas maneras de no renunciar a la acción pública en la calle, ¿no? Eso, más o menos. ¿Se sabe quiénes son los 30,000 muertos? ¿Hay estadísticas? No, ese es el otro problema, es como un misterio, ¿no? Yo personalmente trabajo con la compañera Rosario Ibarra, que es senadora de la República en el Senado, y ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Entonces estamos haciendo un esfuerzo por recopilar esa información para tener los datos reales de lo que está ocurriendo, porque ellos dicen 28,000, se contradicen entre 20 y 30,000, ¿no? Pero ahora hay otro problema, que van saliendo cifras terribles que no codificábamos antes, ¿no? Así como en un primer momento las procuradurías no distinguían en el número de muertos de hombres y mujeres para ocultar el feminicidio, ¿no? Y entonces las investigaciones tuvieron que decir, épale, pero estas son mujeres, no me las reporte solamente como muertos, ¿no? Sino que son mujeres. Entonces ahí hay un fenómeno que es el feminicidio. Bueno, ahora hay otro fenómeno con lo de la guerra al narcotráfico, el número de huérfanos, ¿no? Porque esa es otra cosa que no están en las bajas, digamos, como muertos, ¿no? Pero de tantos hombres y mujeres asesinados, hombres y mujeres jóvenes, ¿no? Está quedando una cauda que dicen como de 10,000 huérfanos, ¿no? Ya.
solamente de estos 4 años, ¿no? Y tercera cifra también espeluznante, la de los desaparecidos, ¿no? Porque Rosario Ibarra ha luchado desde los 70s por la presentación de los desaparecidos, ¿no? Tenemos una lista como de 500 desaparecidos políticos, ¿no? Que son de la época del PRI, ¿no? Ahora, esos tienen una característica, que son o militantes de organizaciones armadas o que la policía pensaba que eran militantes de las organizaciones armadas porque eran familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Como sea, esa gente, esos desaparecidos, estaban en un medio, como el que representa la propia Rosario como madre de un desaparecido, ligado a la izquierda y a la política, ¿no? Y entonces eso sirvió, eso facilitó que Rosario pudiera organizar a las madres de los desaparecidos. Con los nuevos desaparecidos, el problema es que no es gente que tenga experiencia política, ni actividad social, ni nada. Están arrasando con sectores de la sociedad que no tienen más experiencia. Entonces esto nos lo dificulta saber, ¿no? Porque allá en la oficina del Senado hemos recibido, por ejemplo, denuncias de desaparecidos de personas que andan vendiendo, por ejemplo, pintura o joyas, que van pueblo por pueblo vendiendo, ¿no? Por ejemplo, hay una familia de Jalisco, allá compran las joyas, tienen una joyería y se van al norte, a Coahuila, y van por pueblos dejando joyas y luego pasan y las van cobrando y todo eso, ¿no? Bueno, los desaparecieron allá. A otros que vendían pintura también, ¿no? Entonces, con el agravante de que al desaparecer en Coahuila nadie los conocía, ¿no? Y la familia misma no es de ahí, ¿no? Entonces, en lo que se entera la familia, y van a Coahuila y dicen, ¿pero qué pasó, no? Y la última pista se quedaron en este hotel, salieron de aquí, iban para allá. Una cosa muy difícil. Y cuando llegan con la autoridad, lo primero que les dicen, no digas nada, no lo denuncies públicamente, ¿no? Por la seguridad de tus familiares, es mejor guardar silencio, ¿no? Ir con Rosario Ibarra ni se te ocurra, ¿no? ¿Para qué quieres politizarlo, no? Entonces, recibimos denuncias de gente que tiene 9 meses desaparecida ya, ¿no? Cuando, como sabes, en este caso de los desaparecidos es muy importante la acción inmediata, ¿no? Para tratar de rescatarlo antes de que te lo pierdan, ¿no? Y entonces así hablamos como de 1,000, 2,000 personas desaparecidas, pero es un número muy vago, ¿no? Porque, te digo, la mayoría de la gente que desaparecen, pues no la reportan, ¿no? O es un dato que no queda explícito, ¿no? Porque entonces lo que ellos están inventando, dice Rosario, es un concepto que le choca mucho, inventaron el concepto del levantón, ¿no? Para hablar del levantón como una acción del crimen organizado, ¿no? Nosotros les decimos a los familiares que vienen, no es levantón, es desaparición, ¿no? Porque la desaparición es un concepto ya legal, ya está establecido, ¿no? Desaparición forzada de personas. Y eso tiene implicaciones, la desaparición forzada, porque cuando le decimos, a ver, ¿y cómo dicen que se lo llevaron? No, pues que unos que venían todos de negro, encapuchados, que traían walkie-talkies, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para nosotros no son del crimen organizado, o son del crimen organizado llamado ejército, ¿no? Llamado policía, son elementos de la policía, son elementos del ejército, ¿no? Que roban también o que están vinculados con los otros, ¿no? Pero es la acción del ejército, ¿no? Entonces, como envuelven ese número de los desaparecidos, no presentándolo como desaparecidos, sino como levantones, ¿no? En el clima, ¿no? Entonces, tu pregunta es muy importante, ¿no? Para poder medir el impacto. Pero si ellos mismos reconocen 28,000 muertos, ¿no? Pues es una cifra terrible, porque son 28,000 desde que entró Calderón, ¿no? Y en ese sentido sí es como una guerra, ¿no? Como una guerra civil, ¿no? Y no sé, hoy leí un artículo de alguien que decía, no había un clima de violencia generalizado así en México desde la época de la Guerra Cristera, después de la Revolución Mexicana, ¿no? De tantos muertos, ¿no? Incluso un reto que había con el caso de Rosario, con los desaparecidos políticos, es que en el caso de México eran como 500, 600, 700 desaparecidos, ¿no? En comparación con Argentina,
y Chile, que eran decenas de miles, parecía una cosa pequeña, ¿no? Pero ahora en este medio están siendo miles de personas víctimas, ¿no? ¿Se va a publicar la información, digamos, estadística de estos casos? Sí, claro, sí, lo que pasa es que primero queremos investigar para tener datos más seguros, ¿no? Ellos están dando cifras y queremos conseguirlas porque las manejan en reserva todavía, ¿no? No están dando los datos de nombres, lugares y demás. ¿Alguna otra cosa? No, pues muchas gracias, la oportunidad de explicar a tu público lo que está pasando en nuestro país y por lo tanto el llamado a una solidaridad internacional frente a lo que está ocurriendo en México. Esto ha funcionado en otras ocasiones porque el gobierno mexicano, como es tan dependiente de las potencias extranjeras, Estados Unidos sobre todo, ¿no? Se preocupa mucho también por cómo se difunde internacionalmente lo que está ocurriendo acá, ¿no?